Bendiciones, bienvenidos nuevamente a Radicales Podcast y hoy conmigo están Eduardo Tavares. Y Cristian Fernández. y María Rivas. Y en el día de hoy Aleluya. tenemos un tema muy interesante y actual que ha estado tendencia en las redes, el cual es el avivamiento de Asbury, Kentucky. Wow, Y sí. es un tema que yo sé que a Edward le llama bastante la atención y queremos primeramente hablar de qué es exactamente un avivamiento antes de entrar en materia. Wow, sí. Realmente este tema de Asbury, Kentucky nos ha impactado mucho, no Sí. solo a nosotros aquí en América Central, Sino a nivel mundial. a nivel mundial, porque o sea, lo que sucedió allí o lo que estaba sucediendo allí fue tan fuerte que muchos países estaban viajando de todas partes del mundo, perdón, la gente estaba llegando a experimentar, a ver la experiencia, a vivir lo que allí se estaba viviendo. Un evento tremendo. Sí, exactamente. Llegó un día incluso que era tanta la gente que había adentro y afuera, que afuera habían como 20,000 personas reunidas en los alrededores, en los jardines y demás. Y la gente estaba ahí expectante de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba Wow. sucediendo. Y es impresionante ver en este tiempo, en el tiempo mediático de las redes sociales, ver que algo sucediera así, porque creo que nunca había Ve ocurrido algo en el tan tiempo, sorprendente. en el tiempo de la era Y, digital. Edward, Sí, para, en que este tú siglo. para que tú introduzcas un poco a la audiencia de cómo fue el proceso de... Porque hasta donde yo tengo entendido, simplemente fue un culto inicial Sí. que es algo anual que Sí, hacen yo tengo, normalmente en esa universidad. Pero más o menos cómo fue todo el proceso, pues tengo entendido que no fue nada planeado. yo tengo un Claro. pequeño backstory que me dieron sobre eso. Bueno, ellos realmente se reunieron porque ellos, las universidades en Estados Unidos, ustedes saben que todas tienen su capilla, todas tienen su momento de culto y demás. Ellos se reunieron normalmente a tener un tiempo de culto normal, a tener un tiempo de adoración, comenzaron a tocar los instrumentos. Ya cuando terminan, algo sucedió. Ellos no podían terminar. Supuestamente iban a parar, pero no podían parar. Y comenzaron y comenzaron y comenzaron, pasaron las horas, no se paraba. Ya no eran horas, sino que era un día completo, no paraban. 2 días no paraban. Hasta que llegó al punto de que creo que fueron 3 semanas que duraron ahí sin parar. O sea, inició en algo normal. Eso no estaba planificado que ocurriera, eso no estaba orquestado, simplemente surgió de manera natural. O sea, el Espíritu Santo lo hizo. Claro. Y Wow. en ese punto que tú mencionabas que muchas personas en verdad no lo saben, Sí, y por la situación liberal en Estados Unidos y demás, las universidades son como ese centro de todo el liberalismo que sí, se ve hoy en día. Ujú. Pero las universidades en Estados Unidos, las grandes universidades que todo el mundo aspira alguna vez poder estudiar o ir a una conferencia o algo sí, por el estilo, una maestría, como Harvard, Yale, Sí, era sí, una iglesia. Duke University, empezaron como proyectos protestantes, o sea, fueron universidades protestantes claro, y inicialmente de teología explícitamente, eh, en la época de fundación y surgimiento de Estados Unidos. sí, Y si tú buscas el plano, el master plan de las universidades, el centro normalmente inicial de las universidades era la capilla era la o una capilla, iglesia. Ujú. una iglesia donde Ujú. se reunían a tener tiempo de adoración así espontáneo y demás. Sí, algunas tienen, creo que es el caso de Harvard, que tiene básicamente una catedral Wow. en el centro. Sí, sí, no, imagínate, Harvard tiene de todo. No, es Harvard, pero eso es otro. Sí. Entonces, María, ¿tienes algo con respecto a lo de Asbury? Bueno, sabía lo de la parte de que el pastor de esa iglesia, Dios en un momento le había revelado y le había dicho que esa iglesia iba a ser un Sí, lugar de el avivamiento. fundador, sí. El fundador, que ese lugar iba a ser un lugar de avivamiento para la Claro, iglesia, que iba a claro. haber un cambio y que efectivamente pasó eso y que él se centró en que su iglesia fuese en eso, que tuviese esa armonía. Exactamente. Sí, fue como una promesa de Dios para él. Ese fue John Wesley, no el de Europa, que es el que todos conocemos, el de Gran Bretaña. No, sino el de América, el de Exacto, América. el de América. El John Wesley, famoso mundial, no es el de Tenemos el europeo y el americano. Ya hablamos del exacto, el americano. de Asbury, Kentucky. Sí, el otro Wesley sería el fundador, por así decirlo, del metodismo. Exacto, Ok. exactamente. Él a los 16 años de edad,
John Wow, Wesley, desde su juventud. ya había fundado era una pequeña capilla, luego se fue extendiendo, se fue haciendo más Wow. grande. Y a los 16 años ya él tenía reuniones en ese lugar de avivamiento. Eran reuniones que como se dio en ese O sea, momento, él se dedicó a que su iglesia buscara ese avivamiento. exactamente, entonces él se dedicó a que su iglesia, exacto, que su iglesia viviera esa experiencia. Wow. Y si leemos la historia nos vamos a dar cuenta que ahí se reunían por horas. No era de que un culto normal, No, era algo que normalmente son 2 seguía. horas que dura un culto. Eso era que algo que seguía, e incluso le llamaban reuniones de avivamiento. Así era que se Wow. llamaban las reuniones en esa época. Entonces, creo que fue algo especial de Dios Algo con él. único. Se quedó como la esencia. Wow. Cuando se queda la esencia en un lugar, por más Y que se- pasen los años, Y por se más, cultiva y se mantiene. exacto, por más que pasen los años, por más que pase el tiempo, eso no se va. Eso siempre queda allí. Y lo vimos ahora manifestado. Ahora, Y ahora que estamos tratando temas de historia entre los jóvenes, Sí. lo que vendría siendo la línea pentecostal, aunque Wesley no era pentecostal, pero esa, vamos a decir, movimiento que se da hacia lo que sería el pentecostalismo, empieza con esos avivamientos que se esparcen y vamos a decir se vuelven doctrina y una denominación propia más hacia el sur de los Estados Unidos, Sí. principalmente dentro de la comunidad negra. Ay, 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 Wow. tremendo. Recuerda que, sí, o sea, y la pregunta antes de que tú continúes. ¿Ha habido más avivamientos? Me interesa saber eso. O sea, que hablemos eso sobre si simplemente esto es algo del momento o si han habido otros avivamientos. Hay uno que nosotros sabemos con el tema de Pentecostal que mencionaste, que es el de Pentecostés, que es el que inicia todo esto, pero exactamente. ¿ha habido más avivamientos en el transcurso de la historia o esto es algo totalmente nuevo? Sí, básicamente quiero más o menos decir cómo surgen y bajo qué ambiente Bien, surgió. Sería muy bueno saber. Tenemos que eso. tener claro que los avivamientos no es algo que se manipula. Es algo de Dios. Exacto, ningún hombre. Es que es imposible que eso sea manipulado. No podemos decidir que vamos a avivarnos aquí ahora, ¿no? Porque imagínense, estamos hablando de que tenían 3 semanas que no podían salir de allí. Wow. Entonces, esto no es por manipulación. Ahí no era que le decía, mira, si salen de aquí se van a... No, no, no. Eso fue algo natural del Espíritu Santo. Entonces, los avivamientos, no hay ser humano que pueda manipularlo. Eso es voluntad de Dios hacerlo, la soberanía de Dios. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Nadie sabe. ¿Cómo lo va a hacer? Tampoco nadie sabe. Eso Dios lo hace en un momento que Él dispone. Eso es ciencia. Exactamente. Como Entonces, dicen, que eso es ciencia. los avivamientos ocurrieron siempre, siempre, en épocas que no se esperaba un avivamiento. ¿Cómo así? Siempre ocurrieron en épocas donde todo era lo contrario. Que había necesidad. O no, que había mucha depravación, Uy. había mucha perdición, todo era contrario a avivamiento. Bueno, una época que necesitaba de un avivamiento. De Exactamente. salud. En el caso de Wesley, que estuve leyendo esta semana, parte de lo que vendría siendo la cohesión necesaria para formar la identidad de los Estados Unidos como una nación Sí. particular fueron los avivamientos que se ocurrieron bajo él, porque Sí. fue durante la época de las colonias, que todo el Ujú. mundo estaba pasando muchísimo trabajo, un nuevo lugar, muchas personas salieron huyendo de las guerras religiosas que estaban Wow. habiendo en Europa. También muchas personas que tal vez al haber sido criminales y demás venían hacia el nuevo mundo en busca de iniciar de Sí. cero. O sea, tú estás en un ambiente que es muy caótico, obviamente, un ambiente de fundación de múltiples ciudades, múltiples pueblos, donde se necesitaba esa cohesión de la gente y donde obviamente va a haber mucha necesidad como de búsqueda de dirección. Sí. Y los avivamientos que ocurrieron bajo Wesley fueron en gran parte lo que tuvieron que ver con, bueno, perdón, bajo Jonathan Edwards. Pero, Jonathan Edwards Wow, tremendo Jonathan Edwards. fue el... Porque Tremendo, ahí estoy, tremendo. estoy confundiendo, pero bajo Jonathan Edwards, que básicamente como se pudiera ver como el principal protestante dentro de la historia estadounidense, porque Sí. es quien crea esa identidad cultural dentro de Estados Unidos. Wow. Sí, wow, Jonathan Edwards fue tremendo. La historia de él es muy inspiradora para este tiempo. Y como nosotros los evangelistas, no sé, hay algo, nosotros siempre anhelamos ese tema de avivamiento porque... De que haya ese cambio. Esa exactamente, Anel, porque
amamos las almas corran a los pies del Ujú. Señor, que tengan un encuentro con Dios, que sean transformadas. O sea, eso para nosotros es vital. Y que nosotros mismos tengamos esa, ya lo que hemos aceptado a Cristo, tengamos esa transformación, o sea, sentir Exactamente, esa porque no llama del solamente Espíritu. es aquellos que no tienen a Jesús, sino que también nosotros necesitamos ser transformados de día en día. Entonces, los avivamientos, como les decía, siempre ocurrieron en etapas donde no se esperaba, donde todo era lo contrario. Y es como que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, Ujú. Fundó sobreabundó la gracia. la gracia de Dios. Dios como que le muestra al ser humano que a pesar del pecado, a pesar de darle la espalda a Dios, Dios nunca nos ha dado la espalda. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y Dios no se niega a sí mismo. O sea, lo que Dios creó, Dios no lo deja a la expensa de que se lo lleve el enemigo, de que no. Dios siempre ha tenido cuidado de su creación. Dios siempre ha tratado de reservar remanentes en todas las naciones de la tierra, en todos los ambientes, en toda la historia. No sé si se han dado cuenta que Dios siempre se ha reservado un remanente. Siempre hay alguien que es esa luz en ese momento, que Exactamente. inicia el cambio en sí. Wow. Así es. Entonces, todo nace, ustedes conocen la historia de Pentecostés en Claro. Hechos capítulo 2, que de repente un estruendo Es el sucedió. momento en que llegó el Espíritu Santo. a todo. Y, Wow. y fíjense que fue un momento de incertidumbre, porque luego de que habían matado al Señor Jesús, obviamente resucitó, pero el pueblo no lo veía así. Era un momento de, ¿y qué hacemos? Se nos fue el maestro. Exacto. ¿Qué hacemos? El pueblo no lo veía así, porque Jesús no se le apareció a todo el pueblo. La Biblia dice que Él se manifestó a los suyos, Wow. a los que Él quiso, a los que Él llamó. No se le manifestó, porque recuerden que los fariseos y los líderes religiosos de la época habían divulgado un anuncio de que fueron los discípulos que se habían encargado de robarse el cuerpo del maestro para decir que Él resucitó. Wow, o sea, Y estaba eso, en un periodo de incertidumbre, exactamente. no sabía que era verdad o no, como confusión, en pocas Exactamente. palabras. Y ese dicho hasta hoy se conoce en el pueblo de Israel. Yo que Wow. tuve el privilegio de estar en Israel, todavía hoy en Israel se dice que no, que fueron los discípulos que se llevaron el Oh, cuerpo wow. del maestro. O sea, que seguimos en ese estado. Exactamente. Ok. Sí, yo he escuchado de algunas voces en lo que es la academia e intelectuales que son judíos ortodoxos que Sí. todavía esa es la teoría principal en gran parte Exactamente. de Y ellos. por eso llaman a Jesús que fue un profeta más, que no fue el Y- Mesías. o algunos Wow. otros lo ven simplemente como un celote, así que Exactamente. Él no fue el Mesías, básicamente. Cualquier otra cosa menos el Mesías. Exacto, pero sabemos nosotros que sí, que es nuestro Amén. Mesías. Entonces, en ese ambiente de incertidumbre, donde la gente, incluso cuando Jesús se le manifiesta a los que iban camino a Emaús, ellos le dicen, porque Jesús comienza a hablar con ellos y ellos les dicen, pero tú no sabes lo que ha acontecido, que aquel que hubo haciendo bienes lo mataron y eso se ha divulgado por todos los lugares. Entonces, lo que surge en Pentecostés en ese tiempo, sabemos que Jesús ascendió a los cielos y que ellos se trancaron durante 10 días allí y comenzaron a esperar, Wow. porque fue una promesa. Jesús les dijo, la promesa vendrá. ¿Y cuál era la promesa? La El manifestación del Espíritu Santo. Y ellos confiaron. Exacto, ellos se Wow. encerraron a pesar del miedo que tenían, porque por ser seguidores de Jesús, ellos sabían que estaban en peligro. Pero a pesar de eso, ellos decidieron creer, decidieron esperar y el día llegó. Wow. El avivamiento se manifestó, el Espíritu Santo se derramó de tal manera que dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas y se produjo un gran estruendo. Wow. De tal manera que obviamente conocemos que en la fiesta de Pentecostés era una fiesta donde muchas personas de diferentes naciones y regiones se juntaban en Jerusalén. Y todo el que estaba ahí, dice la Biblia, que vio lo que estaba sucediendo. De tal manera que los discípulos hablaban en otras lenguas y los que eran de otras regiones del mundo los escuchaban hablar a ellos en sus propias lenguas y decían, pero ¿qué es esto? Wow. Escuchamos las maravillas de Dios en nuestra O sea, propia lengua. Hubo algo, vamos a decir en este caso, sobrenatural en Sí, ese lugar. sobrenatural. Wow. Pero Y todo se produjo, como tú dices, a través del acuerdo, a través de una armonía. a través de una armonía, porque dice y la Biblia confianza. que Ahora, estaban unánimes. ahora que tú mencionas la parte de que confiaron en la promesa de Dios, nosotros hemos también con el de Asbury, Ujú. que él confió en lo que Dios le había dicho, el fundador, y se mantuvo esa armonía. O sea,
son dos factores vitales, la armonía, ese común acuerdo, Sí, y la confianza de que creyeron en Dios, tuvieron así es. esa fe. O sea, wow. Así es. Entonces, hablando un poquito, antes de que se nos acabe el tiempo, de otros avivamientos que también surgieron. Hay uno que tú sabes que ayer te lo comenté, que yo quiero hacer mención de eso porque es que de verdad me sorprendió, genuinamente. Gloria al Señor. Conocemos también el avivamiento que en estos últimos tiempos ha sido como el más notable, que es donde nace el pentecostalismo, Ujú. a partir de William Seymour en la calle Azusa, allá en Los Ángeles. Ese avivamiento como que marcó un precedente. ¿Se no era que la situación estaba llena de que había mucha Sí, prostitución, crímenes, exactamente. asesinatos? Era un lugar totalmente de depravación total. Pero en esa Casi un iglesia, Sodoma y Gomorra. exacto, en esa iglesia, en la calle Azusa que levantó el pastor William Seymour, se juntaban normal. O Ujú. sea, hacían reuniones normales y de repente algo sucedió, algo Wow. pasó, de tal manera que la gente venía, la gente acudía, la gente llegaba a ese lugar a experimentar lo que estaba sucediendo. Cualquier clase de persona fue para allá, sin Exactamente. importar el pecado. Incluso había muchos que iban simplemente como espías a ver qué era realmente. Y la historia es Estaban fascinante. de chismosos de que, ¿qué es lo que Sí. está pasando Y ahí? decían, pero ¿y estos locos? ¿Qué es lo que están haciendo? Hablando en lengua, Habrán tirándose dicho, en el piso. vecino, venga a ver. Entonces fue algo muy bonito, de tal manera que al día de hoy, todo el movimiento pentecostal depende de lo que Dios manifestó en esa época. Wow. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios manifiesta un avivamiento, ese avivamiento siempre va a impactar toda una generación, y no solamente toda una generación, sino las naciones de la tierra. Siempre va a haber esa luz, ese remanente, como tú Así es, mencionas. porque Jesús es, ¿quién es Jesús? El deseado de Wow. todas las naciones. A pesar de Amén. que hay muchas naciones que le han dado la espalda a Dios, Jesús siempre va a ser el deseado de todas las naciones. Entonces, hay otro avivamiento que me llama mucho la atención también, que es el avivamiento indonesio. No sé si han oído. Ese es el que quería ese- tratar. no sé si han oído hablar de él a través Yes. del pastor Mel Tari, que en esa época en Indonesia todo era, vamos a decir, selva. Allí Selva. lo que vivían era prácticamente caníbales. Y Wow. llegar allí no era fácil, no era cualquier cosa. No, estamos hablando de caníbal. O sea, en el otro que hablamos ahora mismo había sus situaciones, pero aquí estamos hablando Sí. de caníbal. Hay gente que probablemente, no simplemente porque sean caníbales, sino como mencionaste, Sí, en una selva. O sea, En una no selva. estaba ese desarrollo, vamos a decirlo, un poco más, no cultural, sino como, se me fue la palabra, no había esa modernización sí. tal vez. No, y que tampoco había tanto conocimiento en Exacto. esa área. Uno en el de Azusa, por lo menos ya eran un poco más civilizados. Sí. Aquí son otros 500, como decimos. No, y que en el de Azusa, como estaban en Estados Unidos, la nación, Estados Unidos siempre como que ha sido una potencia, siempre se ha Siempre. desarrollado en esa magnitud. Entonces estamos hablando de que sucedió en esa nación y por eso se divulgó más fácil. Pero el avivamiento indonesio, No miren, fue y Dios así. como que tiene algo especial como con cada nación, Ujú. como con cada área, porque en el avivamiento indonesio no fue tanto un avivamiento de humillación en sí, sino que fue un avivamiento de muchos milagros, mucha manifestación, porque llegar a un lugar donde solamente hay caníbales, esa gente no está esperando otra cosa que ver manifestación, porque esa gente cree en brujería, esa gente practican de todo, practican ocultismo, tienen un sinnúmero de dioses, y ellos quieren ver que esos dioses a los que ellos supuestamente les rinden culto, Ujú. Son lo verdadero. es como que Dios le demuestra a ellos que esos dioses no No tienen son lo- poder. Amén. Entonces, fue un avivamiento de tal manera que en una ocasión, Mel Tari, con los misioneros que llegaron a esa región, ellos se vieron perseguidos porque los caníbales se comen a la gente. Claro. Y más si vienen de fuera. Claro, dirán, no, miran, esto es comida exótica. Ellos se vieron perseguidos en la selva y llegaron a un punto donde el río estaba delante de ellos. Sí. Y ellos comenzaron a orar, a decirle, Señor, no tenemos para dónde coger. Esa es la Tenemos el parte que río me delante de impacta. nosotros y los caníbales detrás. ¿Qué hacemos ahora? Y el Y Señor, que o para el agua o somos carne. y el Señor le dijo, crucen el río porque ustedes, yo estoy con ustedes. Y ellos cruzaron en un río hondo, Wow.
profundo caminando por encima de las aguas. Y cuando los caníbales vieron esto, cayeron postrados Soltaron todo y habrán a la dicho, presencia del Señor y dijeron, lo que ustedes tienen, nosotros también lo habrán queremos. dicho ellos, nosotros somos los que estamos mal. Exactamente. Entonces, o sea, Dios como que tiene algo diferente para cada, porque por ejemplo en el avivamiento de Pentecostés se produjo un estruendo, la gente venía, la gente se humillaba de tal manera que le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Pero en el caso de Indonesia fue un avivamiento de mucha manifestación, Sí. de mucho poder de Dios. O sea, cada uno tuvo su parte Como su especial. esencia. O sea, cada quien tuvo su esencia, pero al final todo se remonta en que hubo esa armonía, Sí. esa fe, certeza, confianza en Dios. Así es. Y que al final hubo un cambio, o sea, esencias diferentes, pero al final con el mismo resultado. Hubo Claro, un cambio hubo en un las cambio. almas. Porque Y- como decía Cristian, Ujú. sí, No, continúa. como decía Cristian, y es que los avivamientos, lo que estaba pasando en Asbury, Kentucky, por ejemplo, uno lo ve con el paso del tiempo en los frutos. Amén. Sí, bueno, ese es el punto que quería pasar, de que Sí, creo que lo principal que deja de enseñanza todo esto que está pasando en Augsburg, porque hay mucho revuelo en las redes, muchas Sí. personas condenando, otras apoyando, otras diciendo de Dios, y no es esperar a ver los frutos y orar porque haya frutos Claro. y que la Claro. cosecha sea grande, porque Estados Unidos ahora mismo no es un secreto para nadie, que está en una situación de decadencia moral como Sí. nunca Sí. se había visto. totalmente. Bastante. Y un movimiento como este que ocurra dentro de una universidad, Wow. Que son de eh, los lugares que más decadencia. que son de los lugares que más decadencia hay, Y depravación. sí, se ha vuelto un meme, por así decirlo, en las redes. Hay muchos memes si tú pones a buscar de gente antes y después de la universidad, y es Sí. como el cambio drástico de el muchacho bien de su casa, que de repente tú pones la foto de cuando se graduó del bachillerato y de 4 años después de universidad está flaquito, Sí, se le sí. ven los ojos que andaba haciendo cosas que no debía. Sí, siempre. Y pasa con la muchacha que se cortan el cabello de Sí, 20 sí. colores diferentes en la Hay un cabeza. cambio, hay un cambio. Entonces, 20 aretes. entonces se trata de los frutos, se De los trata del frutos. cambio, se trata de que verdaderamente la gente entienda que necesita ser transformado, que necesita demostrar no solamente en su ente de iglesia, sino en la sociedad, Ujú. de que verdaderamente somos diferentes, porque Es- tenemos un impacto de Dios en nuestra vida. Eso nos afecta a nosotros, porque uno puede decir, ¿y en qué me afecta hablar todo esto? Sí. Es el hecho de que nosotros tengamos ese sentir también de querer buscar un avivamiento, de querer ser ese remanente, recordando que es Dios quien hace todo eso, Claro, no nosotros. No nosotros. Y ser consciente de que, hey, no todo es color gris, o sea, en una sociedad que todo está oscuro, ver jóvenes levantándose, esa sanidad y que Dios mediante podamos ver esos frutos Claro. que lleguen a nosotros, sería algo No, puede y- decir que no todo está perdido, que Cristo viene, o sea, Así es. es Y algo muy hermoso. Por ejemplo, terminando, eso es tan así de los frutos. No sé si han escuchado también del avivamiento que sucedió en Florida, Pensacola, Ujú. que es uno de los avivamientos también que más, eso fue de 1995 al año 2000, o sea, duró 5 años ese avivamiento. Fue algo Wow. impresionante. O sea, que no Wow. fue como el de Asbury, Kentucky, que duró 3 semanas. Este Ah, duró 5 años. años. Y toda esa región de Brownsville, en Pensacola, cambió por completo. Porque trae cambios. Wow. Exactamente, la gente en sus empresas, la gente que hacía negocios ilícitos, de repente comenzaron a cambiar. Comenzaron incluso a desechar aquellas ganancias ilícitas que tenían. Wow. Aquellas ganancias que lo habían enriquecido, lo estaban desechando, como le pasó a Saqueo, que decía, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque entendieron que de nada valía eso. Exactamente, entonces eso es lo que verdaderamente demuestra que hay un avivamiento, los frutos, el Amén. cambio, la transformación. Entonces creo que, Para ya cerrar. sí, cerrando, un avivamiento lo necesitamos, Amén. que no solamente lo veamos por allá, Sino que nos Ujú. motive a querer experimentarlo que nosotros. sí, querer experimentar ese cambio, querer experimentar ese encuentro con Dios, y que no sea un encuentro de un momento, sino que Amén. sea un encuentro constante, porque Amén. Dios dice la palabra, acercaos a mí, a Dios, y Él se acercará a vosotros.
limpiar Sí, nuestros y corazones. esperamos en Dios que la situación de Asbury Sí, pues fructifique fructifique. y es algo necesario, Necesario. es algo necesario y una señal que muchos jóvenes sí que puede, sé que puede Cierto. Claro. ayudarlos a redireccionarse, no solamente en Estados Unidos que lo necesita, sino en cada Claro. uno de nuestros países Nosotros que lo necesitamos. necesitamos. Claro, y enfocarlo, por último, lo que dijo el mismo John Wesley de todo lo que sucedió en Asbury, muchos años antes de que sucediera esto, el profesor dice, el fundador de Asbury, John Wesley, profesó, mire lo que el profesor, abogo y defiendo la doctrina de la santificación como una segunda obra de gracia. Vivió con fe conquistó su última petición. Dice, pídanle a los predicadores de Asbury que prediquen toda la verdad y sean fieles a la Biblia. Amén. O sea, todo debe estar concentrado, todo debe salir y nacer a raíz de las escrituras. Si nos Amén. salimos de ahí, no sería un avivamiento. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Pues yo espero que haya sido un tema de mucha bendición para ustedes, de motivación también, de que nos motivemos en querer buscar este avivamiento. Y nada, nos vemos una próxima semana. Si tienen algún comentario, pregunta, Déjenlo allí, los estaremos Denle like. comentarios lo respondiendo. estamos leyendo, Y los recuerden respondemos. que esto es Radicales Podcast. Bye, Bye. bendiciones. Bendiciones.